¿Qué tal, queridos discentes? Bienvenidos a Instituto Frontera, a la prepa en línea, a la materia de ciencias sociales. El día de hoy, nuestro tema es corrientes o ideologías sociológicas. Obviamente hay muchas escuelas, solo vamos a mirar 4 en este fascinante tema. Esta gráfica que tenemos aquí, la vimos desde el principio. Ya se supone, vimos los diferentes conocimientos y en el siguiente video vamos a estudiar los ámbitos de la acción social y el día de hoy nos entretiene esta parte, el materialismo histórico, la estructura funcional o estructural funcionalista, la teoría comprensiva y la teoría crítica. Para poder llegar a estas 4 corrientes, que es las que vamos a estudiar, necesito necesariamente, válgame la redundancia, explicarles lo que es el positivismo, que es el padre de la sociología o el origen de la sociología. Y aquí tenemos qué es la sociología, es la agrupación de filósofos, pensadores o sociólogos que se toman una etiqueta para denominarse dentro de un rango común para pensar, para desarrollar un estudio de las ciencias sociales. La sociología se supone que surge a partir de la enseñanza de un maestro y en oposición a una escuela rival. Nos ofrece una propuesta para entender, explicar, comprender, analizar y transformar la humanidad en general y a la sociedad en particular. También es conocidas como escuelas de pensamiento o corrientes de pensamiento, escuelas filosóficas, ideologías sociológicas, etc. Las principales escuelas que hay, pues está el positivismo, el marxismo, el organicismo, el funcionalismo, el criticismo, el conflictismo, el estructuralismo, el evolucionismo, el naturalismo, el empirismo, interaccionismo simbólico, etcétera, ¿no? Pero nosotros nos vamos a enfocar primeramente al positivismo como el origen de las ciencias sociales. Primero se llamó física social y es a finales del siglo XVIII, en 1838 para ser exacto, cuando la burguesía ha alcanzado su poder más fuerte en la Revolución Francesa. Recuerden que tenemos la Revolución Francesa que está haciendo un movimiento social, pero tenemos la Revolución Industrial de la que estamos saliendo que tenía una revolución y un cambio económico. Entonces había un desorden económico y había un desorden social. Es por eso que Comte o Auguste Comte empieza a desarrollar una filosofía que de hecho se cree que Saint-Simon es quien realmente desarrolla esta corriente y que su secretario Comte pues se la roba, pero bueno, eso puede ser mitológico, ¿no? La cosa es que Comte desarrolla una idea de orden y progreso, orden social por la Revolución Francesa, recuérdenlo, y progreso por la Revolución Industrial. Sus representantes pues son fuertemente Comte, Saint-Simon, David Hume y Kant. El positivismo decía que el ser humano, según Comte, obviamente él reconocía el valor de la religión en este proceso como primera instancia y reconocía el desarrollo del positivismo y pues básicamente Comte, al igual que como Marx, como Kant, como la mayoría de los sociólogos o de los filósofos vienen de corrientes protestantes. Él habla de la reorganización social, cómo vamos a estudiarla. Él decía, no podemos estudiarla desde las ciencias, desde las disciplinas de las ciencias naturales, porque las ciencias sociales no son exactas, no son precisas, no tienen un sentido lógico matemático, depende de las circunstancias, del lugar, de la cultura, el entorno, la edad, el sexo, el nivel académico, el nivel cultural, el nivel económico, etcétera. Entonces había tanta diversidad que no se podía interpretar la ciencia social o la sociología desde un punto de vista. Entonces es por eso que él habla de los 3 estados o de los 3 niveles o facetas que el ser humano ha tenido. Y el primero de ellos era el teológico, el mágico, que tenía que ver con la infancia de la humanidad. Las personas explican los fenómenos naturales o sociales utilizando dioses. No sé,
el ser humano ve que llueve y que la hierba florece y produce hierba y se la pueden comer, bueno, algunos hacen otras cosas, no comérsela, pero lo ven y entonces dicen, no, pues gracias, Dios tiene que ser lluvia, la lluvia es Dios porque me da de comer, el sol es Dios porque me quita el frío, me da luz, me puedo ver, puedo observar lo que está a mi alrededor, me quita el peligro, Él tiene que ser Dios. No puedo explicar la feminidad, no puedo explicar la fertilidad, no, entonces tengo una diosa de la fertilidad, etcétera. Entonces todo es Dios, gracias a Dios por esto, gracias a Dios. Y entonces él decía, no, pues tenemos que dejar la infancia y caminar al estado metafísico, al estado de la razón, explicaciones racionales, se busca el porqué de las cosas, entra la filosofía, entra el concepto de la sustitución de los dioses al sentido de los términos metafísicos. Ahora hay que entenderlo todo de una forma general, pero si no lo puedo razonar, entonces no existe. No puedo estar pensando en el milagro, tengo que pensar en la realidad mental, en la racionalidad. Y entramos en esta etapa filosófica que, por cierto, ambas, desde el concepto religioso o desde el teológico y desde el concepto filosófico o metafísico, llegamos al conocimiento científico, es decir, las otras dos orillan al ser humano tanto a comprobar racionalmente lo que cree como a comprobar científicamente lo que piensa. Eso llegamos al estado positivo o al estado científico, que en definitivamente es el conocimiento basado en una observación, en una experimentación, en un recurso matemático para demostrar los hechos y las razones con ciencias, con evidencias, con datos duros, y no solo las leyes naturales, que así es como se buscaba primero, por eso se llamaba física social. Entonces, la física social no podía explicar los cambios, los fenómenos sociales, entonces se creó un proceso de investigación, una metodología, o más bien dicho, un método científico para las ciencias sociales, que lo platicamos al principio de los conocimientos. Entonces, vamos a ir a este conocimiento fascinante de las otras corrientes que vinieron mudando, que vinieron transformando la sociología, y que el positivismo empezó a rezagarse y a rezagarse. Viene primero el funcionalismo, que digamos que Emilio Durkheim, que se considera el padre de la sociología educativa, Parson, que es, digamos, la contraparte a mitad del siglo XX, la contraparte de la corriente marxista, y así sucesivamente tenemos otros que empiezan a enfocar su idea en las funciones sociales. Se basa obviamente en una sola pieza y que las cosas tienen una razón de funcionar. Estudia la sociedad sin tener en cuenta su historia, sino tal y como se encuentra. Nace como una reacción al evolucionismo y al particularismo histórico. Estudia la cultura y los demás hechos sociales en función de cómo se organizan para satisfacer las necesidades de un grupo humano. Durkheim decía que las acciones sociales se tienen que estudiar como si fueran cosas. Es considerada que todo es integrado y funcional en coherencia, donde cada elemento aislado de la misma solo puede analizarse junto con los demás. Según bueno, el biologista decía que el organismo, o sea, el concepto del órgano, que es un sistema articulado e interrelacionado, cuya normalidad viene postulado por fenómenos que se repiten regular y sistemáticamente. Por eso él decía, la vida es cíclica, entonces hay una funcionalidad que tenemos que estar constantemente mencionando, que tenemos que estar constantemente repitiendo, no cambios. Entonces habla de un sistema, de un conjunto interdependiente de elementos incoherentes que se agrupan en instituciones y que se relacionan entre sí mediante una estructura. Y entonces aquí caemos en el estructuralismo, que voy a platicar en un momento, porque estas dos teorías se juntan, el estructural funcionalismo. Los medios tienen una gran importancia en la estabilidad social, por eso es que los medios son filtrados, las noticias de los medios masivos de comunicación son filtrados. Además, explica Durkheim, o la teoría de funcionalista, explica los fenómenos sociales por la función que ejercen en las instituciones en la sociedad. Si un cambio social promueve un equilibrio, se considera funcional. Si lo rompe, es disfuncional.
Y si no tiene efectos, es que no es funcional. Las sociedades disponen de mecanismos propios capaces de regular los conflictos y las irregularidades. Así, las normas que determinan una conducta de los individuos pueden variar en función de los medios existentes, rigiendo el equilibrio social. Hay que mantener el equilibrio social con los menos cambios posibles. Si lo haces, entonces puedes caer en la cuestión de la disfuncionalidad. Y nace el estructuralismo. Las características son muy parecidas, ¿no? Levi Strauss decía que los fenómenos sociales ofrecen el carácter de signos y de cualquier sociedad puede estudiarla como un sistema de signos. Por ejemplo, las reglas del matrimonio y los sistemas de parentesco pueden considerarse como una especie de lenguaje, un conjunto de operaciones que aseguran que cierto tipo de comunicación entre los individuos y grupos. El estructuralismo son hechos como totalidades formadas por fenómenos relacionados e interdependientes. El hombre pasa de ser sujeto a la historia y de la cultura a ser objeto. Muy importante, se deja de ser sujeto, le quitas el ende social para convertirlo en un objeto. Elabora estrategias de investigación capaces de dilucidar las relaciones sistemáticas y constantes que existen en el comportamiento humano, sea este individual o colectivo, estructural. Notar a las ciencias del hombre de un método, dotar a las ciencias del hombre de un método científico propio distinto de las ciencias empíricas. Esa era la idea de la metodología de la investigación, de Comte, desde el positivismo. Digamos que la estructura del funcionalismo es la continuación del positivismo, es la longevidad de la vida positivista, método más utilizado para analizar el lenguaje, la cultura y la sociedad en la segunda mitad del siglo XX. Es decir, todo lo que vivimos en el siglo XX tenía que ver o tenía la lucha entre el estructuralismo y el marxismo. Estructura, sistema donde elementos se relacionan de manera tal que la modificación de uno de ellos implica una modificación de todos los demás. Sistema de reacciones y transformaciones regulado por una cohesión interna que se revela con el estudio de las transformaciones. El estructuralismo entonces es el conservadurismo, es decir, vamos a mantener las cosas lo más puros y fieles a como siempre lo hemos hecho. Obviamente van a tener un contexto de derecha. El estructuralismo tiene como propósito mantener el orden y la estabilidad social, como orden y progreso el positivismo, que se lograría a través del correcto funcionamiento de las instituciones y los individuos que la conforman, ya sea la religión, ya sea la familia, ya sea la escuela, ya sea la política, el gobierno, deben de mantener una perspectiva estructural funcionalista. Surge cuando los grupos sociales están bien estructurados, altamente unificados, operando como funcionalidad. Obviamente es importante el rol, la función, el estatus, la cohesión. Las funciones realizadas por los grupos sociales tienden a hacerse más especializadas, interdependiente y eficaces a medida que la sociedad crece y se desarrolla a niveles más complejos de organización. Los sujetos sociales constituyen sistemas de relación interactivas. Se clasifican en tres tipos según Parson: sistema cultural de la personalidad, sistema cultural de la personalidad y la social. Es decir, estructural funcionalismo habla de un énfasis de una vida social del individuo, una psicología social, una estructura, un funcionalismo social. Mientras que el marxismo es la contraparte, que los teóricos son Karl Marx y Federico G. Engels, que ambos intentan presentar las relaciones socioeconómicas. La economía, según ellos, determina la naturaleza del ser humano, su política, su religión, las leyes y la cultura. Los modos de producción desde el origen del hombre han sido siempre producir, distribuir. Entonces él hablaba del feudalismo, del capitalismo, el socialismo y posteriormente el comunismo. La razón que Marx decía que el comunismo podía funcionar porque él decía que las primeras aldeas vivían en comunidad. No solamente el concepto de la iglesia primitiva del libro de Hechos de la Biblia, porque obviamente él era teólogo,
o tenía una formación teológica. Entendía el comunismo desde el punto de vista de la iglesia primitiva, pero su énfasis más importante era el énfasis en la producción. Entonces él decía, si el ser humano era recolector y cazador, y posteriormente se hizo agrícola, y posteriormente se hizo industrial, y etcétera, etcétera, entonces el ser humano siempre ha sido un ser humano productor. La producción o el producto es algo material, por eso le hablan del materialismo histórico, porque históricamente el ser humano ha sido materialista. El método de Marx considera para la interpretación de la realidad social el método dialéctico y considera que el motor de la dialéctica es la contradicción de la sociedad. Recordemos que eso es dialéctica, debido al conflicto entre las relaciones de producción y las relaciones productivas, es decir, entre los burgueses y los proletarios, entre el rico y entre el pobre, o el trabajador y el patrón. Obviamente él habla completamente de la lucha de clases, la cual ha generado el devenir histórico. Siempre ha habido quien obedece y quien manda. Y obviamente eso lo traduce también a la mujer y al hombre desde la casa, a la religión, a la escuela, etc. En todas partes tenemos este conflicto de las clases sociales. El comunismo, que sería la forma social en la que se dividen las clases realmente. Él decía que el socialismo es solamente un paso para vivir desde el estructuralismo al comunismo. El socialismo solo es un paréntesis. La estructura de la sociedad. Creo que él decía dos partes fundamentales. Marx mencionaba que la estructura social estaba por superestructura, que tenía que ver con todo lo que es una estructura, la jurídica, la política, las formas de conciencia, la sociedad, las instituciones, la cultura, la religión, la salud, el deporte, etcétera. Todo eso era superestructura. Él habla de la infraestructura, que son los medios de comunicación, los medios masivos de comunicación, lo que estructura los medios de transportar los bienes y recursos. Y también hablaba de la estructura, hablaba de la base económica, modo de producción o las fuerzas productivas en relación con las fuerzas de producción, es decir, el trabajo técnico, hablaba de los derechos laborales y todo este asunto de la explotación. Él hablaba de los cambios, si el cambio era superficial, entonces era un cambio coyuntural, pero si el cambio era radical y para siempre, entonces era un cambio estructural. Él habla de estos cambios y también hacía una comparación clara entre desarrollo y crecimiento. Y él decía que el crecimiento podía ser que el fabricante tenía una gran fábrica y el desarrollo pues era solo para el fabricante, pero los trabajadores no les alcanzaba para comer, vestir, tener un techo, alimentarse, divertirse, etcétera, como lo presenta Jung o como lo presenta Maslow en su pirámide de necesidades. Entonces, esto orilla a que se desarrolle en la plena guerra, en la Segunda Guerra Mundial o a principios de la Segunda Guerra Mundial, en los 1923, una corriente de pensamiento un poco alineada a el que se llama la teoría crítica o el criticismo. Corriente que pretende un cambio social en la sociedad a partir de los individuos que componen este desarrollo como una postura crítica, es decir, que señalen en lo que no están de acuerdo, que señalen que sí están de acuerdo y que le falta a lo que están de acuerdo, o sencillamente presentar una tesis o un postulado completamente al existente. Examina todas las afirmaciones de la razón humana. Es decir, no acepta una despreocupante, él siempre cuestiona, siempre pregunta, siempre cuestiona la conducta, no se considera dogmática, no se considera escéptica, solamente reflexiva, solamente de pregunta. Es decir, ver otras formas de interpretar una realidad. El criticismo o la corriente teoría crítica considera que el hombre es responsable del cambio social, porque es quien transforma la realidad social a través del tiempo. Se opone al principio marxista de que el individuo está condicionado y determinado por estructura social. Al contrario, busca la libertad. Denuncia el capitalismo moderno y plantea la posibilidad de que puedan haber consensos
apoyos y comprensión entre los diferentes sujetos y grupos que transforman la sociedad. Digamos que esta corriente de pensamiento da un poco luz sobre lo que se considera como economía a escala humana, capitalismo consciente, economía solidaria, y obviamente desenmascara la economía capitalista, pero también hace una crítica al socialismo. Ambas corrientes, socialismo, capitalismo, luchando contra la misma idea y imponiendo su misma idea, el poder en pocas personas. Y por último, bueno, la teoría crítica, continuamos, es una concepción de cómo debe de ser, ¿no? Y consta de las características siguientes. Primero, tiene una negatividad, la negación, el rechazo a las cosas como son, a preguntar, no siempre sí, también hay un no. Y curiosamente hay mucho poder en el no, pero no tenemos cuidado. Es más, si cuando te ofrecían algo incorrecto, ya sea drogas, una promiscuidad sexual, el ofrecimiento de una religión, el ofrecimiento de algo inadecuado, y tú decías no, era mejor que decir que sí. Pero cuando dijiste que sí porque pensaste que era muy fácil, la gente se vuelve adicta, deja el trabajo, deja la familia con tal de conseguir para la droga. Era más fácil desde la primera vez decir que no. En la dialéctica, entonces, la parte negativa de las cosas es lo primero que se te pregunta antes de aceptar todo en sí. Date una interrogante de preguntar qué sería el no. La mediación, que es el conocimiento que está determinado por los procesos sociales, históricos y económicos mediante los cuales se ha aparecido, ninguna teoría es imparcial, todas son parciales y están sujetas a ciertos intereses. Entonces hay que mediar, hay que ser un poco eclécticos en este sentido. Y la praxis, que es la parte objetiva del ser humano, implica el juicio de valor. Digo, no tenemos tanto tiempo, en sociología lo podrán estudiar con más profundidad. Debe estar al servicio del ser humano y derivar en la praxis libertadora, es en la práctica de la libertad. En conclusión, no se puede justificar la realidad sociohistórica presente por ser irracional, es decir, injusta y opresora, sino al contrario, romper con estos parámetros y buscar siempre un sentido de libertad. Y por último, a Max Weber con la acción social de la teoría comprensiva. La teoría comprensiva es la parte donde se interpreta el sentido de poder explicado de su desarrollo y sus efectos. Es decir, no es lo mismo la acción, no es lo mismo que la motivación, no es lo mismo la acción que el hecho. La acción es lo que impulsa al sujeto o al ser humano a hacer algo, y el hecho es la práctica de algo, ¿no? La sociología como tal, pues parte de las ciencias culturales, aspira a entender, a interpretar, a actuar a los grupos o a la sociedad, a una persona, a un individuo. Entonces, este cuate explica la metodología comprensiva desde como si fuera una ciencia cultural. Weber dice que las ciencias culturales son ideologías o ideográficas, individualizadas. Su meta no consiste en establecer leyes, sino en describir al individuo. ¿Por qué es? ¿Por qué hace? ¿Por qué piensa? ¿Por qué va? ¿Por qué no va? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es su ambiente? ¿Cuáles son los valores? No porque no se puede estudiar como cualquier entidad individual, es necesario hacer una selección de cosas. Vamos a suponer, y voy a ponerles un ejemplo para que quede clara esta teoría. Una persona que tiene alevosía, ventaja y premeditación sobre un hecho, tiene un castigo diferente ante la ley. Cuando una persona mata por accidente o asesina por accidente o mata por un arrebato, no tiene el mismo castigo si hizo un plan antes. Entonces, aquí en ocasiones un sociópata, en lugar de estar en una cárcel, debería estar en un hospital psiquiátrico. La diferencia es esto, el hecho y la acción. Entonces la teoría comprensiva es ser un poco empático, que la sociedad sea empático con el individuo y tomar las decisiones desde ahí, la apreciación de los valores. Y también hablaba del sentido mentado subjetivo, al sentido que tiene la acción social, que consiste en conocer las causas de la actuación del sujeto y buscar por qué de su conducta, que es lo que les explicaba en este momento. Entonces, estos son muy superficialmente, los temas
de las ideologías o las corrientes sociológicas. Los invito a seguir estudiando, les invito a profundizar cada uno de estos temas y cuando lleguen a sociología tengan una claridad sobre todos estos tópicos. Les agradezco, estamos en contacto a través de la plataforma y es un placer compartir con ustedes. Gracias.